Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que fueron los octavos de final de la Eurocopa y de cómo han quedado conformados los enfrentamientos de cara a los cuartos de final. De las 24 selecciones que comenzaron este certamen, tan solo quedan 8 en carrera y nos esperan unos compromisos más que importantes a partir de este día viernes, que es cuando arrancará la siguiente instancia del torneo. Tendremos un encuentro que claramente se lleva a los ojos del mundo. Después otro partido entre dos selecciones importantes que quizás no están viéndose en su mejor nivel, pero no dejan de ser dos naciones que pueden considerarse candidatas a ganar la Euro. Después un enfrentamiento entre una de las máximas favoritas y una de las revelaciones de la presente competencia. Y después nos vamos a enfocar en el último encuentro que se definió, que es el cotejo entre una selección con muy buenos futbolistas que va a tener una oportunidad única de meterse en semifinales después de haber salido tercera de su grupo, y otra selección que está pasando por un buen momento, que de los 4 partidos que ha disputado en esta Euro ganó 3 y que también estará en búsqueda de meterse en esa instancia decisiva. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el cuadro de manera general y después vamos a meternos en cada uno de los partidos que se van a llevar a cabo en los cuartos de final de este certamen. Por lo pronto, la llave izquierda del cuadro parecería mucho más competitiva que la llave derecha. Es cierto que podríamos llegar a tener una final lógica, que puede ser, por ejemplo, un enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra, que era una de las posibles finales entre dos de los máximos candidatos. Un Francia-Inglaterra, quizás un España-Inglaterra, pero si se fijan, del lado derecho solo menciona Inglaterra, porque la realidad es que las selecciones que en principio eran las más fuertes para llegar a la final del torneo, todas quedaron del lado izquierdo del cuadro. Esto se debe, por ejemplo, al segundo lugar que consiguió Francia en su grupo, cuando en teoría debió haber salido primero. Y además, si a eso le sumamos que Inglaterra, de todas estas selecciones que estoy mencionando, quizás es la de peor rendimiento, y se agiganta un poco más el hecho de que del lado izquierdo del cuadro seguramente no solo salga uno de los finalistas, eso es algo que va a suceder, sino que también seguramente salga el equipo que sea más candidato cuando lleguen ambos conjuntos a la final. Después es cierto, en una final todo se empareja, puede llegar una selección que todo el mundo considera favorita y otra que no lo sea tanto, pero a 90 minutos cualquier cosa puede llegar a suceder. Y en esta Eurocopa ha habido sorpresas como para que en el duelo final también pueda llegar a sorprendernos algún país que no teníamos en mente que podría llegar a ganar el torneo antes de que iniciara la competencia. En lo que respecta a los cruces, España-Alemania se estarán enfrentando en seguramente el partido, no voy a decir que más llama la atención, pero sí el duelo entre las dos selecciones que mejor han jugado al fútbol en lo que va de esta Eurocopa 2024. Una quedará eliminada, mientras que la otra avanzará a los 4 mejores de la competencia. El ganador de ese cotejo va a estar viéndose las caras contra el vencedor del partido entre Francia y Portugal. Dos selecciones que a lo mejor antes de comenzar el torneo poníamos como candidatas, a Francia seguro, pero que no han demostrado su mejor versión en lo que va del torneo. De hecho, tanto Francia como Portugal no vienen de hacer buenos partidos en octavos. Los franceses le ganaron a Bélgica con un gol en contra, y de hecho de los 3 goles que anotaron en el torneo, 2 fueron en contra y el otro fue de Mbappé de penal, mientras que Portugal no convirtió tantos en los últimos 2 partidos, perdió 2-0 con Georgia y pasó por penales frente a Eslovaquia luego de que Cristiano Ronaldo errara un gol en el tiempo suplementario. Si vamos del otro lado del cuadro, nos encontramos con la llave quizás más sorpresiva de todas, que es el duelo entre Turquía y Países Bajos. Por el lado de los neerlandeses quizás no sea tanta sorpresa que estén entre los 8 mejores del torneo, porque alguien podía llegar a meterlos en ese grupo, pero tuvieron suerte porque salieron terceros de su zona y se cruzaron con Rumania en octavos de final. Por el lado de los turcos tuvieron que verse las caras contra Austria y le ganaron para meterse entre los 8 mejores del certamen. El ganador de este encuentro se verá las caras en las semifinales contra el vencedor del cotejo entre Inglaterra y Suiza. Los ingleses aparecían antes de arrancar la competencia como uno de los máximos favoritos, de hecho la mayoría lo ponía inclusive como el máximo candidato, pero todavía han dejado mucho que desear en lo que respecta a su rendimiento dentro del terreno de juego. Por otro lado, los suizos, después de España y Alemania, se podría decir que son la tercera selección que mejor ha jugado en el presente certamen.
Y vamos ahora a analizar uno por uno lo que van a ser los enfrentamientos de estos cuartos de final de la Eurocopa 2024. Verdaderamente tendremos unos cruces muy pero muy llamativos, y si bien es cierto que en octavos de final tuvimos algunos duelos importantes, lo que va a suceder ahora en cuartos es verdaderamente espectacular. Comenzamos hablando del cotejo más importante de todo, sobre todo porque para la mayoría estas son las dos selecciones que mejor han jugado hasta este momento en la presente edición de la Eurocopa. España y Alemania se estarán viendo las caras este próximo viernes 5 de julio, y la realidad es que no se puede en este momento decir quién es favorita. España quizás jugó algo mejor de lo que lo ha hecho Alemania, pero por lo pronto los germanos son locales, y además, dependiendo de lo que pueda llegar a suceder en este partido, vamos a conocer seguramente al máximo candidato a quedarse con esta Eurocopa. España viene de un camino verdaderamente muy sólido, ganando los 3 duelos de la fase de grupos en la zona que para muchos era la más complicada. Derrotó 3-0 a Croacia, 1-0 a Italia y 1-0 a Albania, mientras que en los octavos de final goleó 4-1 a Georgia y se convirtió sin lugar a dudas en la selección con mejor rendimiento colectivo en lo que va de este torneo. Es cierto que a lo mejor todavía le falta esa potencia ofensiva. ¿Por qué digo esto? Porque Álvaro Morata, su centro delantero y capitán, quizás no ha tenido hasta este momento la mejor performance. Sin embargo, hay otros futbolistas de los que no se esperaba tanto que están teniendo una Euro sensacional, como pueden ser los casos de Fabián Ruiz y de Marc Cucurella, que inclusive se hablaba de que estos dos podían llegar a ser suplentes, y para muchos son hasta ahora los dos mejores jugadores de España en la presente edición de la Euro. Y en lo que respecta a Alemania, una selección que claramente ha estado bastante mejor de lo que se imaginaba alguien en un principio. Es cierto que el grupo que le tocó no presentaba grandes dificultades, teniendo en cuenta que compartía zona con una Escocia, a la cual le ganó por 5-1, estaba también en el grupo con Hungría, a la cual derrotó por 2-0, y después estuvo en la zona con Suiza, con quien empató 1-1 en el último minuto, y ese empate hasta podría haber significado que Alemania fuera por el otro lado del cuadro, si es que salía segunda, pero obviamente Alemania tenía que salir primero de su grupo. En octavos de final derrotó a Dinamarca. En el caso de los alemanes dirigidos por Nagelsmann, es cierto que si analizamos cómo juegan colectivamente estarían un paso, como dije recién, por debajo del equipo español, pero por lo pronto están contando con algunas individualidades, como puede ser el caso de Jamal Musiala, que es uno de los 3 goleadores del campeonato, Kai Havertz, que también los 2 goles que convirtió, si bien fueron de penal, está teniendo un buen rendimiento, y Niklas Füllkrug, ingresando desde el banco de suplentes, también está siendo muy pero muy importante. Un partido en el cual la que gane el encuentro seguramente sea candidata a quedarse con el título. Vamos ahora con el otro gran partido que estará dándose en estos cuartos de final de la Eurocopa, entre dos selecciones de las cuales quizás se esperaba más si tenemos en cuenta el rendimiento que han mostrado hasta ahora, pero no podemos dejar de lado de que Francia y Portugal, en caso de que una de las dos pase, que es algo que va a suceder, esta se va a convertir en candidata a ganar la Euro. Es cierto que la ganadora de este duelo estará enfrentándose a la vencedora de España contra Alemania, pero aún así seguramente la que clasifique habrá superado su primer gran obstáculo en el presente certamen, y eso obligará a considerarla como una de las grandes candidatas. Por el lado del seleccionado francés, está teniendo una Eurocopa bastante extraña. Ha convertido hasta este momento 3 goles en 4 partidos. Uno de Mbappé de penal y los otros 2 tantos fueron en contra. Le está faltando muchísimo poderío ofensivo como para terminar de ser ese equipo que fue en algún momento. Por el lado de Portugal, había tenido 2 buenas actuaciones en los primeros 2 cotejos frente a República Checa y Turquía, pero en el último duelo de la fase de grupos perdió 2-0 con Georgia, y en el duelo correspondiente a los octavos de final frente a Eslovenia terminó empatando 0-0 y terminó clasificándose al ganar la serie por penales por 3-0, con 3 penales atajados por su arquero Diogo Costa, que hasta este momento podemos decir que es la gran figura portuguesa.
Si nos guiamos por lo que han sido las últimas participaciones de ambas selecciones en los torneos más importantes, Francia debería ser un poco más favorita, teniendo en cuenta que en partidos decisivos, por ejemplo en lo que fue el Mundial de Qatar, supo sacar adelante alguno de esos cotejos sin ser decididamente superior a su rival. En cambio, a Portugal quizás le falta un poco más de juego interno, más allá de que algunos de sus futbolistas son considerados como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Será un partido verdaderamente sensacional, donde veremos si se termina imponiendo lo que ha hecho Francia durante los últimos años con un Didier Deschamps que parece no querer cambiar el libreto, más allá de que hoy por hoy quizás se le exija más al combinado galo, teniendo en cuenta que no está haciendo un torneo a la altura de las circunstancias de un equipo que salió campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón del mundo en Qatar 2022. Por el lado de Portugal, estamos hablando de una selección que hace 8 años supo coronarse con la Eurocopa, de hecho le ganó la final nada más y nada menos que a Francia, pero que quizás en los últimos certámenes importantes no ha podido rendir al máximo o rendir en cuanto a lo que se pretende para un equipo con las grandes figuras que tiene Portugal. El entrenador español Roberto Martínez, si bien es cierto que le ha dado forma a este conjunto, no ha podido meter a Portugal entre las mejores del planeta. Además de si a todo esto le sumamos que Cristiano Ronaldo ya ha confesado que esta será su última Eurocopa, es un aliciente más para saber cuándo será justamente el último partido en esta clase de certámenes de CR7. Y vamos ahora para el otro lado del cuadro, donde nos encontramos con una selección que verdaderamente está haciendo una Eurocopa sensacional, que ya nos tiene acostumbrados a hacer esta clase de certámenes, porque la selección suiza en general siempre realiza buenas competencias. Y por otro lado tenemos a Inglaterra, una selección que para muchos antes de que comience el torneo era por sus futbolistas la máxima candidata a quedarse con el certamen. Muchos la ponían inclusive por encima de Francia, Alemania y España, pero que verdaderamente no ha demostrado mucho en lo que va del torneo. Inclusive me atrevería a decir que mereció quedar eliminada en octavos de final, pero en el fútbol hay que meter los goles e Inglaterra es una selección que las pocas veces que llega al arco rival tiene la suerte de contar con jugadores verdaderamente importantes y de una jerarquía bastante por encima a la del resto de los jugadores que juegan el torneo europeo, y por eso, más allá de lo que hace su entrenador Gareth Southgate, que no ha podido conformar un equipo competitivo, ha estado clasificando primero en fase de grupo y ahora posteriormente ya pasó de octavos a cuartos de final. Yendo con la selección suiza, estuvo a tan solo segundos de ser primera del grupo A y de robarle ese lugar a Alemania. Empezó el torneo ganándole 3-1 a Hungría, después tuvo su partido más flojo cuando igualó 1-1 con Escocia, la peor selección para muchos de esta Eurocopa, y posteriormente tuvo que igualar con Alemania 1-1. Estuvo ganando en gran parte del segundo tiempo, pero sobre la hora los locales le terminaron igualando el compromiso. En octavos de final enfrentó una selección potente, más allá de no haber tenido la mejor fase de grupos como es el combinado italiano, y terminó eliminando al vigente campeón del certamen. La Euro de Suiza estaba siendo verdaderamente muy pero muy buena. Por el lado del equipo inglés, empezó debutando con una victoria 1-0 sobre Serbia, posteriormente igualó 1-1 con Dinamarca y después en la tercera jornada empató 0-0 con Eslovenia. En octavo de final le tocó enfrentar a Eslovaquia, empezó perdiendo 1-0 y logró el empate en el minuto 94 del partido con un verdadero golazo de chilena de Jude Bellingham. Después, en el primer minuto del tiempo extra, Harry Kane, el eterno goleador y máximo artillero de la historia de la selección inglesa, marcaría el 2-1 definitivo para darle el pasaje a los ingleses a esta instancia del torneo. Si nos guiamos por lo que decíamos antes de que comience la Eurocopa, está claro que Inglaterra tiene mejores jugadores individualmente que Suiza y debería clasificarse entre los 4 mejores, inclusive no le tocó el cuadro más difícil. Ahora, si nos guiamos por lo que han hecho los dos países en el transcurso de la competencia, Suiza ha tenido mejores partidos, ha tenido mejores rendimientos individuales, ha jugado mejor colectivamente y si hace un repertorio similar al que hizo contra Italia, debería eliminar a Inglaterra. Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar en este importante partido en los cuartos de final de la Eurocopa. Y vamos ahora con el último partido confirmado de estos cuartos de final. Quizás la serie
Menos pensada, no por el hecho de que no pudieran ganar sus respectivos cruces de octavos, porque sinceramente no solo eran candidatos a lograr un triunfo, sino que tampoco tenían que enfrentar a los rivales más fuertes. Pero aún así, termina siendo la serie más sorpresiva de todas, porque que Países Bajos o Turquía, uno de los dos, vaya a ser ya confirmado semifinalista de la Eurocopa, y verdaderamente llama un poco la atención, sobre todo si tenemos en cuenta los niveles que han mostrado ambas selecciones en lo que va de este torneo. Por el lado de Turquía, arrancó con un buen partido ante Georgia, después sufrió una dura goleada en contra ante Portugal y por último logró derrotar a la República Checa para quedarse con el segundo lugar de esa zona B. Terminó saliendo favorecido porque el segundo de ese grupo tenía que enfrentarse al ganador del grupo D. Y finalmente, el vencedor de ese grupo no terminó siendo ni Francia ni Países Bajos, que era lo que estaba establecido, o por lo menos lo que se creía en un principio, viendo los conjuntos que iban a disputar esa zona. Terminó siendo la selección de Austria, que para muchos ha sido una de las grandes revelaciones de la competencia. Su victoria sobre Países Bajos obviamente queda como uno de los triunfos más resonantes de la presente Euro, seguramente junto con la victoria de Eslovaquia sobre Bélgica y con algún que otro partido más que seguro me está faltando, pero por lo pronto los turcos lograron imponerse a esa selección austríaca en base a la pelota parada, 2 goles de Demiral, prácticamente sellaron la clasificación y después sobre el final, para muchos lo que fue la gran atajada del torneo. Y por el lado de Países Bajos todo lo contrario, uno podría llegar a pensar que el hecho de salir tercero en su grupo le iba a perjudicar en lo que respecta a su enfrentamiento de octavos de final. Tenía que verse las caras contra el ganador del grupo E, que si seguíamos la lógica debió haber sido Bélgica. Sin embargo, el vencedor de ese grupo terminó siendo Rumania y obviamente termina siendo un cruce totalmente accesible para lo que es Países Bajos, habiendo sido el tercero de su zona. Un gol de Gakpo en el primer tiempo y 2 tantos de Daniel Malen en la segunda parte provocaron el 3-0 definitivo que hoy nos deja un Países Bajos-Turquía en los cuartos de final de esta Eurocopa. Por lo pronto, por calidad individual de jugadores, los neerlandeses deberían ser favoritos. Sin embargo, lo que vienen haciendo en esta competencia es un torneo de total altibajos que no permitirían que sean claros candidatos a llevarse este triunfo. Por el lado de Turquía, es cierto que tampoco están desplegando un fútbol sensacional, pero ganaron los 3 partidos que tenían que ganar, vencieron a Georgia, República Checa y Austria y perdieron con Portugal. Vienen haciendo una Eurocopa lógica. Ahora tienen la gran oportunidad de meterse entre los 4 mejores del torneo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, de lo que viene en las cercanías de estos cuartos de final de la Eurocopa, día viernes los primeros 2 enfrentamientos estarán jugando Alemania contra España, la local contra la que la mayoría cree que ha sido la mejor selección hasta este momento en este torneo. Y ese mismo día también tendremos un Francia-Portugal, 2 selecciones que futbolísticamente hablando no están mostrando su mejor versión, pero que a la hora de jugar estas instancias finales cualquier cosa puede suceder. De hecho, Francia no había mostrado su mejor versión en la última Copa del Mundo de Qatar y llegó a la final sin bastantes dificultades. El día sábado se estarán jugando los otros 2 cotejos correspondientes a los cuartos de final. Países Bajos se enfrentará a la selección de Turquía en el duelo quizás más sorpresivo de todos, no por la calidad de los equipos, sino porque obviamente nadie estimaba que este iba a ser un cruce en un momento tan decisivo del torneo. Y por otro lado, Inglaterra contra Suiza. Veremos si los británicos pueden finalmente ponerse el rótulo de candidatos.